Hola, soy Fede, bienvenidos a mi canal. Vamos con el primer vídeo de funciones cuarto de la ESO. Vamos a dar un poco de teoría y luego ya empezaremos con los ejercicios. Concepto de función. ¿Qué es una función? Bueno, pues nosotros vamos a ver funciones reales de variable real, es decir, que vamos a trabajar con números reales. Y una función es una relación o una correspondencia entre dos variables o magnitudes numéricas. A esas magnitudes generalmente les llamamos x e y, de manera que asocia a cada valor de la x un único, y aquí está subrayado, es muy importante, en negrita, un único valor de la y. A x generalmente se le llama la variable independiente y a y se le llama la variable dependiente, ¿de acuerdo? A la función se le suele designar o denotar con la letra f, con la letra g, vamos a decir, sea y igual a f de x, o sea y igual a g de x. ¿Qué quiere decir esto? Que la y es función de la x, es decir, que la y es la variable que depende de la x. Bueno, uno de los datos más importantes de una función es el dominio. El dominio de una función lo vamos a designar como dom de f, dominio de la función f. A veces también se lo llama campo de existencia. ¿Qué es el dominio de una función? Pues es el conjunto de valores que puede tomar la x para que al sustituirla, la y que le corresponde salga un número real. ¿Cómo expresamos esto matemáticamente? Pues el dominio de la función f es el conjunto, ya sabéis que cuando hablamos de un conjunto lo ponemos entre llaves, de los números reales, es decir, los x pertenecientes a R, tales que, ya sabéis que la barra inclinada significa tal que o tales que, el valor de la función en ese punto también pertenece a los números reales. Luego veremos en algunos casos que no siempre vamos a poder dar a la x el valor que nos apetezca a nosotros. Por ejemplo, si tenemos la raíz de x y nuestra función es la raíz de x, pues sabemos que para que tenga sentido y sea un número real, la raíz cuadrada porque tiene índice par, lo de dentro de la raíz, el radicando, tiene que ser mayor o igual que 0. Luego en ese caso, por ejemplo, a la x no le podríamos dar valores negativos, ¿de acuerdo? Bueno, vamos entonces ya comenzando a tener algunos conceptos. El concepto de dominio de una función, que son los valores que puede tomar la x. Y el concepto de función, que es una relación entre dos variables. Bueno, otro concepto también muy interesante son los valores que puede tomar la y o que toma la y. Y a esos valores, a ese conjunto numérico, se le llama recorrido o imagen de f. Son los valores que toma la variable dependiente, los valores que toma la y. Se designa por im de f o rec de f, imagen de f o recorrido de f. ¿Qué es la imagen? Pues matemáticamente será el conjunto de los y pertenecientes a R, es decir, de los números reales, tales que y es igual a f de x, donde la x pertenece al dominio de la función. Veis que la y depende de la x, la y hace lo que le dice la x. Lo que le dice la función con respecto a la x que estamos trabajando. Bueno, otro dato también importante en una función son los puntos de corte de la gráfica con los ejes de coordenados. Ya veremos que cualquier función que nosotros definamos la vamos a poder representar gráficamente en los ejes de coordenadas. Bueno, pues hay unos puntos muy interesantes que son los puntos de corte con los ejes, que ya sabéis que hemos venido viendo pues, a lo largo de todo el curso. Son los puntos de intersección de la gráfica de la función con los ejes de coordenadas. Con el eje de las abscisas, es decir, el eje de las x, son de la forma x0, puesto que pertenecen al eje de las x. Y se hallan de manera muy sencilla, que es sustituyendo la y por 0 y calculando lo que vale la x, es decir, resolviendo la ecuación f de x igual a 0. Con el eje de ordenadas, ya sabéis que el eje de ordenadas es el eje de las y's, son puntos de la forma 0y. Como mucho vamos a tener un corte con el eje de ordenadas. Con el eje de abscisas puede haber más de un corte, puede no haber ninguno, pero puede haber más de un corte, pero con el eje de ordenadas si hay corte solamente va a haber uno. Y será de la forma 0y, donde la y es lo que vale cuando sustituimos, lo que vale la función cuando sustituimos la x por 0, es decir, el valor de la función si x es igual a 0.
Bueno, ya sabemos entonces el dominio, importante, el recorrido, valores que toma la y, y los puntos de corte con los ejes. Bueno, recordáis que podemos expresar una función de diferentes maneras. Por ejemplo, mediante un enunciado que relacione dos magnitudes numéricas. Si a nosotros nos dicen el coste de un viaje de taxi viene dado por 2 euros por la bajada de bandera más 5 euros por cada kilómetro del recorrido, pues me están relacionando dos variables, que son el número de kilómetros que yo recorro y lo que me cuesta el dinero que tengo que pagarle al taxista. Recordáis que la bajada de bandera de un taxi es que cuando montamos en un taxi, ya por el simple hecho de montar, pues el recorrido empieza a funcionar ya teniendo que pagar de antemano 2 euros, ¿de acuerdo? Luego la ecuación, la expresión algebraica de esa función podría ser y igual a 2 más 5x, donde la variable y sería el dinero que yo tengo que pagar y la variable x sería el espacio, la distancia que nosotros recorremos medida en kilómetros. Bueno, también podemos expresar una función mediante una tabla de valores que asocia cada valor de la variable independiente que habíamos dicho que generalmente va a ser la x, un único valor de la variable dependiente. Por ejemplo, aquí me dicen, oye, si la x vale 1, la y que le corresponde es 4. Si la x es 0, la y es 3, si la x es 2, la y es 3, si la x es menos 1, la y es 0, si la x es 3, la y es 0. Bueno, pues estos datos sí que corresponderían a una función, porque a cada valor de la x de los que tengo aquí, este sería nuestro dominio, en este caso, el 1, el 0, el 2, el menos 1 y el 3, que son los valores que toma la x, les hace corresponder un único valor de la función. Podéis decir aquí, no es único. Sí, es único, porque a este valor de x solo le corresponde el 3. Y a este valor de la x, que es el 2, solo le corresponde el 3. ¿A valores diferentes de x les puede corresponder el mismo valor de la y? Sí, esto sí que puede ocurrir. Lo que no puede pasar es lo que ocurre aquí en esta tabla de la derecha. Porque aquí a un mismo valor de la x, que es 1, le hace corresponder valores diferentes de la y. Y decíamos en la definición de función real de variable real que a cada valor de la x le tenía que corresponder un único valor de la y. Y aquí vemos que eso no se cumple, porque para este valor, que es x igual a 1, le corresponden dos valores diferentes de la y. Por eso estos datos no representarían una función, mientras que estos datos sí que representarían una función con la definición que nosotros hemos visto de función real de variable real. Bueno, ya tenemos un par de formas de establecer esa relación o esa correspondencia entre dos magnitudes, dos variables, mediante un enunciado, mediante una tabla de valores. También es muy habitual, casi es la forma más habitual, que una función nos venga dada a través de una fórmula o una expresión algebraica. Por ejemplo, nos pueden dar la función f de x igual a x al cuadrado menos 7x más 3. Recordáis del curso pasado que cuando representemos gráficamente esta función, su representación gráfica será una parábola, ¿de acuerdo? Bueno, esta función está perfectamente definida, es una función polinómica. Si le dais a la x cualquier número, la y que le corresponde, la función de x que le corresponde, es un número real, de manera que el dominio de esta función sería todos los números reales. Ya veremos con detalle en los ejercicios que os voy a resolver, os voy a proponer resueltos, la manera de calcular los dominios de una función cuando nos viene dada mediante una expresión algebraica, que es uno de los ejercicios más importantes que vamos a ver ahora en principio. Bueno, otro tipo de función es esta función racional 1 partido por x más 1. Veis que aquí claramente yo no le puedo dar a la x el valor menos 1, porque si le damos a la x el valor menos 1, me quedaría menos 1 más 1, 0 en el denominador. Y sabemos que no está definida la división entre 0. Cuando dividimos entre 0 no sale un número real. Luego el dominio de esta función sería cualquier número menos el menos 1, puesto que el menos 1 no se lo podemos dar a la x. Esta función es una función radical, es la raíz cuadrada de x más 4. Veis que el dominio de la función serán aquellos valores para los que
lo de dentro de la raíz, el radicando, sea mayor o igual que 0, puesto que las raíces de índice par sabemos que lo de dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual que 0 para poder calcular ese número real. Por ejemplo, no me serviría el x igual a menos 5, porque si sustituís la x por menos 5 más 4 es igual a menos 1 y la raíz de menos 1 no es un número real. Lo mismo ocurría y nos sucederá con las funciones logarítmicas. ¿Recordáis cuando vimos los logaritmos que solamente podíamos calcular el logaritmo de números estrictamente positivos? Por ejemplo, aquí tampoco le podría dar el 0, porque si la x vale 0, 2 por 0 es 0, 0 menos 8 son menos 8 y me quedaría el logaritmo de menos 8 que no es un número real. Luego tendremos que tener mucho cuidado en los dominios de las funciones cuando nos lo den mediante una fórmula o una expresión algebraica. ¿Dónde tendremos que tener cuidado? Pues con los denominadores, que no podrán valer 0, con las raíces de índice par, porque el radicando lo de dentro de la raíz tendrá que ser mayor o igual que 0, y en las funciones logarítmicas, porque a la función a la que nosotros le apliquemos el logaritmo tendrá que ser estrictamente mayor que 0. Bueno, decíamos también que una función nos puede venir dada a través de una gráfica. Aquí tenemos un par de gráficas, una corresponde a una función y otra no corresponde a una función. Esta sí es una función porque a cada valor de la x, si vosotros cogéis aquí un valor de la x, pues solo le corresponde un valor de la y. Por ejemplo, al 0 le corresponde el 0, a este punto que sería el 1, pues le corresponderá el menos 2. A este punto que sería el menos 1 le corresponderá el 2, ¿de acuerdo? A cada valor de x solamente tengo un corte con el eje con la y que le corresponde, ¿de acuerdo? Mientras que aquí veis que esto no es una función, porque si yo cojo este valor de x, por ejemplo, si la x vale 0, veis que tengo dos cortes. Tengo aquí dos posibilidades para la y esto no puede ocurrir. Por ejemplo, si yo cojo este valor, tengo otras dos posibilidades que le corresponden de la y. De forma que esto no sería una función porque sabemos que a cada valor de x solo le puede corresponder un único valor de la y. ¿De acuerdo? Bueno, vamos con el cálculo de los dominios si la función viene dada mediante una fórmula, que es eso que os he ido avanzando. Tendremos que tener cuidado, puesto que la división entre 0 no está definida en los números reales y por tanto el denominador no se puede anular. No nos servirán por tanto aquellos valores de x para los que el denominador sea igual a 0. No que la x sea igual a 0, sino aquellos valores que hagan que el denominador sea igual a 0. En las raíces de índice par también sabemos que el radicando, ya sabéis que el radicando es lo de dentro de la raíz, debe ser mayor o igual que 0. No que la x sea mayor o igual que 0, sino aquellos valores de x que hacen que lo de dentro de la raíz sea mayor o igual que 0. Exactamente igual lo que avanzaba con los logaritmos, que solo se pueden aplicar a números, a valores de x que hagan que a lo que yo aplico el logaritmo sea estrictamente mayor que 0. A veces se unen varias de estas condiciones y tenemos que imponerlas conjuntamente para hallar el dominio. Bueno, si la función viene a través de una gráfica, lo que tendremos que hacer es calcular el dominio. También cuando nos dan una gráfica nos suelen pedir el recorrido. No nos van a pedir casi nunca el recorrido si la función nos viene dada mediante una expresión. Esto es un poco más complicado porque hay que calcular la función inversa y eso aún no lo sabemos. Entonces, si la función nos viene dada mediante una fórmula, solo nos pedirán el dominio y no el recorrido. Mientras que si la función nos viene dada a través de una gráfica, es muy seguro, muy probable que nos pidan no solo el dominio, sino el recorrido. Para calcular el dominio nos fijamos en el eje de las x, como he dicho antes, en las gráficas que hemos visto, y hallaremos su dominio estudiando los intervalos en los que hay gráfica de la función. Ese será el dominio. Para el recorrido haremos lo mismo, pero en lugar de fijarnos en el eje de las x, nos fijaremos en el eje de las y y veremos en qué tramos, en qué intervalos tenemos función, visualizando o centrándonos en el eje de las y. Recordad, por tanto, el dominio lo medimos en las x, el recorrido lo medimos en las y. La manera de expresar el dominio en forma matemática es esta. Tendremos que calcular este conjunto numérico
y la manera de expresar la imagen o el recorrido es esa otra. Bueno, vamos a hacer una propuesta de ejercicios para este primer vídeo de funciones. En el aula virtual vais a tener resueltos los ejercicios 5, 6, 7 y 8, no, 5, 6 y 7, perdón, de la página 199. Los vais a tener resueltos, bien explicados, tratad de hacerlos primero vosotros y luego comprobáis el resultado si lo tenéis bien o lo tenéis mal. La propuesta es que vosotros hagáis los ejercicios 42, 44, 45 y 47 de la página 211. Yo al final de esta semana subiré las respuestas de estos ejercicios también al aula virtual, donde ya tenéis preparado dentro de la carpeta de la ESO, recordáis los cursos de cuarto de la ESO, pincháis en Fede Batres y a partir de ahí vais a cuarto de la ESO B o cuarto de la ESO C y ahí tendréis todos estos vídeos subidos, ¿de acuerdo? Bueno, una recomendación, llevad la materia al día. Ya sabéis que las matemáticas no se pueden dejar para el final, que luego se hace bola. Llevad la materia al día. Mucho ánimo, hasta pronto y espero que nos veamos en clase dentro de nada. Hasta pronto. Adiós, si este vídeo te ha resultado útil, pues muchas gracias por tu like y hasta la próxima. Adiós.